Llega un momento en la vida de toda alma sensible, de toda psique finamente sintonizada, en el que la carga de sentir demasiado se vuelve insoportable. Y, sin embargo, este peso insoportable a menudo no es propio. Tú, que has entrado en una habitación y has sentido la tristeza que ninguna palabra expresó, que has llevado a casa la ansiedad de desconocidos como si fuera tu propia cruz. No lo estás imaginando. No eres débil, ni estás maldito. Eres algo mucho más raro, eres empático. Pero te digo esto hoy, con gran solemnidad, tu don corre un grave peligro de ser devorado. Cuando la luz en un alma brilla demasiado intensamente, cuando no pertenece a una máscara, sino que emerge de una llama interior más profunda, las sombras no vienen solo a presenciar, sino a consumir. El inconsciente, en su hambre profunda de totalidad, atrae a los opuestos. Y así, tú, portador de luz, inevitablemente magnetizas a quienes han perdido la suya. Pero esto no trata solamente de dinámicas sociales o compatibilidad psicológica. No, se trata de una alquimia espiritual de lo más peligrosa. Los empáticos suelen ser iniciados no por elección, sino por supervivencia. Su profunda perceptividad es un mecanismo desarrollado en la infancia, quizás de caminar sobre cáscaras de huevo alrededor de un padre impredecible, o de absorber el caos de un mundo demasiado abrumador para confrontarlo directamente. Y así, el cuerpo del empático se convirtió en una cámara de escucha, su alma en una esponja. Se adaptó afinando cada matiz, cada destello de la llama emocional ajena. Pero lo que comienza como adaptación se convierte en identidad, y lo que se vuelve identidad atrae a su opuesto en la naturaleza. Para cada empático, hay un narcisista esperando completar el circuito. No hablo aquí del narcisismo en el sentido vulgar y cotidiano de vanidad o egoísmo. No. El narcisista del que hablo es una figura arquetípica, un símbolo, un reflejo del yo fragmentado que, al haber exiliado su dolor, busca alimentarse de la luz de otro. Donde el empático siente demasiado, el narcisista siente muy poco. Donde el empático da sin fin, el narcisista toma sin vergüenza. Uno se baña en el océano de los sentimientos ajenos, el otro construye una fortaleza para evitar los propios. Se atraen entre sí no por romance ni por destino, sino por compensación simbólica. La ley del inconsciente exige equilibrio. Y así, el portador de luz no sanado invoca al devorador de sombras. Esto no es un accidente, es un ritual inconsciente, una recreación de algún sueño antiguo en el que la luz y la oscuridad intentan recordar que alguna vez fueron una sola. Pero cuidado, esta unión no es sagrada a menos que ambos despierten. Y con demasiada frecuencia, solo uno carga con el peso de despertar. Tú, el empático, puedes creer que es tu papel sanar a los rotos, llenar el vacío en los demás, amar a lo que no se puede amar hasta devolverlo a la plenitud. Esa creencia no es compasión, es posesión. No por demonios ni fantasmas, sino por un arquetipo demasiado vasto para ser sostenido por un solo alma. Es el sanador herido, cuya agonía se convierte en su camino y en su prisión. El peligro, entonces, no está en tu luz, sino en tu identificación con la luz. El narcisista se alimenta de esa identificación, no de manera consciente, pues a menudo no son villanos a sus propios ojos, sino inconscientemente buscan aquello que han exiliado. Tú te conviertes en el espejo que no pueden romper. Tu empatía se convierte en un combustible que les permite evitar su propio dolor, porque en tu presencia ya no se sienten vacíos, por un tiempo. Pero, como un vampiro que teme a su propio reflejo, finalmente resentirán lo que les muestras. Y tú, alma querida, sentirás como si estuvieras muriendo, porque así es. No tu cuerpo, sino tu ser. Cada compromiso, cada supresión de tu verdad para preservar la relación, es un sacrificio lento en el altar de la negación ajena. Soñarás con ahogarte, con ser perseguido, con casas sin salidas. No son simples símbolos, son los gritos de tu inconsciente suplicándote que despiertes. Que veas que lo que llamas amor es a menudo autoaniquilación, que lo que llamas lealtad es a veces la repetición del trauma. Pero no desesperes. El dolor no es un castigo, es un portal. Alejarse de una dinámica así no es traición, es liberación.
Y liberarse de tal enredo es reclamar tu propia luz, no como un regalo para ser consumido, sino como una fuerza para ser integrada. Porque tu luz no está destinada a salvar a otros, está destinada a guiarte a ti. La empatía sin límites es autodestrucción. El amor sin discernimiento es codependencia. Y sanar a otros sin primero sanarse a uno mismo es martirio espiritual, no transformación. El camino hacia adelante no es apagar tu luz, ni endurecer tu corazón, es conocerte a ti mismo. Es mirar no solo los ojos de los demás, sino también al espejo de tu propia alma. Es encontrarte con tu propia sombra, reconocer tus proyecciones, discernir la diferencia entre la guía divina y el enredo emocional. Solo cuando el empático reconoce su propio narcisismo, la parte de sí que necesita ser necesitada, que teme tanto al abandono que soportará cualquier cosa para evitarlo, el ciclo puede romperse. Porque así como el narcisista consume, el empático inconsciente se ofrece para ser consumido. Esto no es santidad, es olvido de sí mismo. En este espejo oscuro, debes preguntarte, ¿quién se beneficia cuando silencio mi verdad? ¿Quién se alimenta cuando apago mi saber? ¿Qué parte de mí cree que debo sufrir para ser amado? Estas preguntas son llaves, pero debes girarlas lentamente, con suavidad. La puerta que abren es antigua. Detrás de ella yace no solo tu libertad, sino tu poder. Y ese poder no es arreglar a los demás, sino verlos sin perderte a ti mismo. Debes comprender esto. El inconsciente no es malvado, pero es amoral. No se preocupa por tu comodidad ni por tu supervivencia. Busca la totalidad a cualquier costo. Y así, cuando caminas por la vida como un faro de luz, sin protección y sin conciencia, el inconsciente de otros se extiende no para saludarte, sino para absorberte. Sus sombras no integradas reconocen en ti lo que no pueden encontrar en sí mismos. No amor, sino forma. No conexión, sino consumo. Este es el drama arquetípico del empático, nacer con el don de la sintonía interior, y sin embargo estar maldito con la ilusión de que los demás pueden ser salvados a través del autosacrificio. Y es aquí, en esta ilusión, donde muchos se pierden. El límite entre el martirio y el sentido se vuelve difuso, y lo que antes era un llamado se convierte en compulsión. Si constantemente terminas exhausto después de estar con ciertas personas, esto no es un fallo en tu sistema nervioso, es tu alma gritando. El cuerpo nunca miente, guarda la sabiduría que la mente se niega a reconocer. Los empáticos suelen tratar de racionalizar las tormentas emocionales. Quizás solo estoy siendo demasiado sensible, dicen. Pero esto no es sensibilidad, esto es inmersión. Estás ahogándote en el inconsciente de alguien más y lo llamas amor. Lo más peligroso que puede hacer un empático es asumir la responsabilidad de la transformación de otro. El narcisista, o más bien, el arquetipo del devorador, nunca cambiará porque tú te excedas. Cambian cuando el espejo se rompe, cuando el suministro se corta, cuando la actuación de la relación ya no produce los aplausos de tu atención. Cambian, no cuando los amas más, sino cuando te vas. Y aún así, solo si el alma está lista. Pero esta verdad suele ser insoportable para el empático, cuyo guión de trauma dice, si amo lo suficiente, finalmente estaré a salvo. Aprendiste esto no en la adultez, sino en la infancia. Aprendiste a calmar los arrebatos de los adultos, a anticipar los estados de ánimo de aquellos que tenían tu supervivencia en sus manos. Te volviste sintonizado no porque fuera noble, sino porque era necesario. Y lo que una vez fue adaptación se convirtió en adicción, a reparar, a mediar, a ser el bálsamo de heridas que no creaste. Pero te digo esto, el niño es inocente, pero el adulto debe despertar. El narcisista no solo refleja tu opuesto, revela la parte de ti que aún cree que no importas a menos que seas útil. Esa creencia es tu prisión, y a menos que la desmanteles, seguirás atrayendo a quienes están hambrientos, quienes sonreirán con tu calidez mientras beben de tu alma. No porque sean malvados, sino porque tú lo permitiste. Abriste las puertas sin preguntar, ¿qué estoy protegiendo? ¿Quién protege al guardián? Debes aprender una nueva forma de amor, no la que se dobla hasta romperse, sino la que contiene. Amor que tiene estructura. Amor que dice, no me abandonaré a mí mismo por ti. Ese es el amor que sana, no solo a los demás, sino también a ti. Y ahí yace la paradoja. Los empáticos buscan ser amados por quienes realmente son,
pero con demasiada frecuencia esconden ese mismo ser en su afán de ser aceptados. Se transforman, se editan, absorben, se adaptan, hasta que un día ya no reconocen su propio reflejo. Esta es la herida, y esta es también la advertencia. Si no regresas a ti mismo, otros seguirán alimentándose de ti. No por malicia, sino por necesidad. Porque si te niegas a poner el límite, la vida lo pondrá por ti. En un colapso, en un agotamiento, en la ruptura de tu ilusión de que amor es igual a dolor. El mito del empático no es solo personal, es colectivo. Llevas el dolor de tu linaje. Sueñas los sueños de ancestros que nunca fueron vistos, nunca fueron escuchados, nunca fueron sostenidos. Tu corazón es un templo para la pena no dicha, y tu tarea no es cargarla más, sino transmutarla. Esa transmutación comienza cuando dices, basta. Basta de abandonarte a ti mismo en busca de validación. Basta de confundir intensidad con intimidad. Basta de llamar almas gemelas a los lazos de trauma. Basta de sacrificar tu paz para ser el guardián de la paz de otro. El mundo no necesita más sanadores quemados, necesita sanadores despiertos, íntegros, feroces. Aquellos que han aprendido a proteger su energía no a través del aislamiento, sino del discernimiento. ¿Y qué es el discernimiento? Es el valor silencioso de nombrar lo que sientes antes de que sea conveniente. Es la pausa sagrada antes de decir sí cuando tu alma está gritando no. Es el acto de elegirte a ti mismo, no como un acto de egoísmo, sino de responsabilidad espiritual. Porque si tu pozo se seca, ¿qué verdad puedes ofrecer? Déjame ser claro, no eres demasiado. Nunca lo fuiste. Pero has dado demasiado a quienes no podían sostenerlo. Y eso no es tu culpa, es tu patrón. Pero el patrón, cuando se hace consciente, se convierte en portales. Esta es la alquimia. Este es el momento en que tu empatía se convierte en tu fuerza, no en tu condena. El peligro es real, querido ser, no porque la gente sea monstruosa, sino porque está herida. Y las heridas buscarán sanar, incluso si eso significa drenar al sanador. Especialmente si el sanador aún no conoce su propio valor. Pero ahora tú lo conoces. El alma clama por equilibrio, y el equilibrio, para el empático, a menudo significa aprender el lenguaje de los límites. Significa descubrir que el amor no se mide por cuánto soportas, sino por cuánta verdad puedes sostener, incluso la tuya propia. Este es el inicio de la individuación, no el camino de fundirte con otros, sino de regresar a ti mismo. Todo empático debe enfrentar este umbral sagrado, el miedo a volverse egoísta. Pero ese miedo no es la voz de tu ser superior. Es el eco de un viejo condicionamiento, aquel que te dijo que tus necesidades eran inoportunas, tus sentimientos demasiado ruidosos, tu verdad demasiado costosa. Pero déjame preguntarte, ¿cuánto tiempo más pagarás ese precio? ¿Cuántas veces traicionarás tu intuición porque alguien más se ve triste? ¿Cuántas noches pasarás tratando de resolver emociones que nunca fueron tuyas desde un principio? El corazón del empático es una brújula, pero solo si le permites apuntar hacia adentro primero. Si solo usas tu sensibilidad para sintonizar el caos a tu alrededor, te conviertes en una antena de sufrimiento. Pero si diriges esa sensibilidad hacia adentro, se convierte en visión. Visión de lo que es real, visión de la arquitectura de tu alma, visión de los movimientos sutiles de energía que susurran. Esto es tuyo, y esto no. ¿Sabes lo que sucede cuando un empático despierta? Deja de disculparse, deja de encogerse, deja de sobreexplicar sus límites a quienes se benefician de su ausencia. Comienza a brillar, no como farol de la oscuridad ajena, sino como antorcha de verdad feroz. Ya no ruega por un asiento en la mesa de otro, sino que construye su propio altar, no de martirio, sino de verdad. Esto es lo que el mundo teme, al empático que recuerda su poder. Porque cuando recuerdas, dejas de ser fácil de manipular. Dejas de estar disponible para el vampirismo emocional disfrazado de conexión. Dejas de confundir el caos con la química. Y comienzas a hacerte una pregunta más profunda. ¿Esta relación honra en quién me estoy convirtiendo? Esa pregunta es una espada que corta la ilusión. Es el filtro por el que todo vínculo debe pasar. Y no significa que te vuelvas frío o insensible. Significa que te vuelves claro. Y la claridad es la expresión más feroz del amor. Debo decirte esto, no todos los que dicen necesitar tu luz están destinados a tenerla.
Algunos llegarán con heridas encantadoras y relatos magnéticos. Algunos llorarán en tus brazos mientras afilan dagas a tus espaldas. Otros realmente te amarán, pero solo a la versión de ti que se mantenga lo suficientemente pequeña para no amenazar su propio estancamiento. Tu luz es sagrada, pero no es caridad. No le debes tu alma a cada mano extendida. Incluso Cristo tuvo discernimiento. Incluso los santos se alejaron para descansar como sanadores. Así que si sientes un impulso hacia alguien, detente y pregúntate, ¿es esto resonancia o repetición? ¿Es esto intuición o una vieja herida buscando resolución? Porque no todo impulso es sagrado. A veces es trauma disfrazado de destino. A veces es tu niño interior susurrando, quizás esta vez seré elegido. Pero debes elegirte a ti mismo primero. Debes convertirte en el padre que tu corazón herido nunca tuvo, el guardián que dice, no te abandonaré de nuevo, ni siquiera por amor. Verás, la advertencia final para los empáticos no es que los demás sean peligrosos, es que tu propia necesidad no sanada de ser necesitado es la más peligrosa de todas. Cuando alimentas a otros con tu esencia, creyendo que el amor debe costarte tu vitalidad, repites la antigua historia del auto-olvido. Y esa historia no conduce a la liberación, conduce al agotamiento. Pero cuando ves el patrón, cuando lo sostienes en tus manos y dices, ahora lo entiendo, recuperas la pluma. Escribes un nuevo capítulo, uno en el que no eres una esponja de las emociones del mundo, sino un recipiente de verdad. Uno en el que tu luz no titila por el cansancio, sino que arde firme con propósito. Y ese propósito no es salvar a otros de su oscuridad, es encarnar la verdad de que la plenitud es posible, no absorbiendo el dolor, sino transformándolo. Empático, tu don no es tu sufrimiento, es tu visión. La capacidad de sentir lo que otros no pueden, de percibir lo que está oculto. Pero con este don viene la responsabilidad de protegerlo, de cuidarlo, de reverenciarlo. Que tú sí seas sagrado. Que tú no sea un conjuro que selle tu campo energético. Que tu presencia sea una bendición, pero nunca un banquete. No eres la respuesta al hambre de todos. No eres una cura. No eres un salvador. Eres un alma, soberana y vista. Y cuando finalmente crees eso, el mundo deja de alimentarse de ti y comienza a respetarte. El alma clama por equilibrio, y el equilibrio, para el empático, a menudo significa aprender el lenguaje de los límites. Significa descubrir que el amor no se mide por cuánto soportas, sino por cuánta verdad puedes sostener, incluso la tuya propia. Este es el inicio de la individuación, no el camino de fundirte con otros, sino de regresar a ti mismo. Todo empático debe enfrentar este umbral sagrado, el miedo a volverse egoísta. Pero ese miedo no es la voz de tu ser superior. Es el eco de un viejo condicionamiento, aquel que te dijo que tus necesidades eran inoportunas, tus sentimientos demasiado ruidosos, tu verdad demasiado costosa. Pero déjame preguntarte, ¿cuánto tiempo más pagarás ese precio? ¿Cuántas veces traicionarás tu intuición porque alguien más parece triste? ¿Cuántas noches pasarás intentando resolver emociones que nunca fueron tuyas desde el principio? El corazón del empático es una brújula, pero solo si le permites apuntar hacia adentro primero. Si solo usas tu sensibilidad para sintonizar con el caos a tu alrededor, te conviertes en una antena de sufrimiento. Pero si diriges esa sensibilidad hacia adentro, se convierte en visión, visión de lo que es real, visión de la arquitectura de tu alma, visión de los movimientos sutiles de energía que susurran, esto es tuyo, y esto no. ¿Sabes lo que sucede cuando un empático despierta? Deja de disculparse, deja de encogerse, deja de sobreexplicar sus límites a quienes se benefician de su ausencia. Comienza a brillar, no como farol de la oscuridad ajena, sino como antorcha, feroz y enraizada. Ya no ruega por un asiento en la mesa de otro, sino que construye su propio altar, no de martirio, sino de verdad. Esto es lo que el mundo teme, al empático que recuerda su poder. Porque cuando recuerdas, dejas de ser fácil de manipular. Dejas de estar disponible para el vampirismo emocional disfrazado de conexión. Dejas de confundir el caos con la química. Y comienzas a hacerte una pregunta más profunda. ¿Esta relación honra en quién me estoy convirtiendo? Esa pregunta es la espada que corta la ilusión. Es el filtro por el que todo vínculo debe pasar. Y no significa que te vuelvas frío o insensible. Significa que te vuelves claro.
y la claridad es la expresión más feroz del amor. Debo decirte esto, no todos los que dicen necesitar tu luz están destinados a tenerla. Algunos llegarán con heridas encantadoras y relatos magnéticos. Algunos llorarán en tus brazos mientras afilan dagas a tus espaldas. Otros realmente te amarán, pero solo la versión de ti que se mantenga lo suficientemente pequeña como para no amenazar su propio estancamiento. Tu luz es sagrada, pero no es caridad. No le debes tu alma a cada mano extendida. Incluso Cristo tuvo discernimiento. Incluso los santos se alejaron para descansar como sanadores. Así que si sientes un impulso hacia alguien, detente y pregúntate, ¿es esto resonancia o repetición? ¿Es esto intuición o una vieja herida buscando resolución? Porque no todo impulso es sagrado. A veces es trauma disfrazado de destino. A veces es tu niño interior susurrando, quizás esta vez seré elegido. Pero debes elegirte a ti mismo primero. Debes convertirte en el padre que tu corazón herido nunca tuvo, el guardián que dice, no te abandonaré de nuevo. Ni siquiera por amor. Verás, la advertencia final para los empáticos no es que los demás sean peligrosos, es que tu propia necesidad no sanada de ser necesitado es la más peligrosa de todas. Cuando alimentas a otros con tu esencia, creyendo que el amor debe costarte tu vitalidad, repites la antigua historia del auto-olvido. Y esa historia no conduce a la liberación, conduce al agotamiento. Empático, tu don no es tu sufrimiento, es tu visión. La capacidad de sentir lo que otros no pueden, de percibir lo que está oculto. Pero con este don viene la responsabilidad de protegerlo, de cuidarlo, de reverenciarlo. Que tu sí sea sagrado. Que tu no sea un conjuro que selle tu campo energético. Que tu presencia sea una bendición, pero nunca un banquete. Pero cuando ves el patrón, cuando lo sostienes en tus manos y dices, ahora lo entiendo, recuperas la pluma. Escribes un nuevo capítulo, uno en el que no eres una esponja de las emociones del mundo, sino un recipiente de verdad. Uno en el que tu luz no titila por el cansancio, sino que arde firme con propósito. Y ese propósito no es salvar a otros de su oscuridad, es encarnar la verdad de que la plenitud es posible, no absorbiendo el dolor, sino transformándolo. No eres la respuesta al hambre de todos. No eres una cura. No eres un salvador. Eres un alma soberana y vista. Y cuando finalmente crees eso, el mundo deja de alimentarse de ti y comienza a respetarte.